A iniciar nuestro curso, yo quiero invitar a Nelson Alfonso Leguizamón. Nelson, ¿cómo estás? Si puedes conectarte, por favor, para que iniciemos. También Hola invitarlos. Pablo, buenas ¿Estás, noches. Nelson? ¿Qué tal, hermano? Invitarlos también, por favor, a que Muy oremos, bien. ya terminando también el Congreso de Vida Plena en Jesús hoy día. Y pues bueno, también sus oraciones. Clara les manda saludos. Ya no puedo grabar un videíto para saludarlos. Han estado abocados ahí en Guadalajara a este evento, ¿sí? Entonces, pues sin más, vamos a iniciar este sexto tema que nos va a hablar acerca, Nelson Alfonso nos va a hablar acerca de lo que le enseña la Iglesia también al respecto de la política y de cómo los cristianos, los católicos, podemos y debemos participar de la política. Nelson, hermano, entonces ya estás aquí. Inicias tú la oración. Nosotros acostumbramos a orar por los predicadores. Y si me permites hacer una oración por ti para iniciar, sería estupendo. Por supuesto, claro que sí, Ok, Pablo. bueno. Pues Dale. entonces, queridos hermanos, los invito todos a que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oremos por Nelson para que él también sea un instrumento de evangelización, un instrumento querigmático para que la palabra que el Señor ponga en sus labios, pues caiga en nuestro corazón como la semilla que cae en tierra buena y que pueda dar el fruto a su tiempo. Espíritu Santo, te pedimos como durante toda esta semana que nos asistas, nos acompañes. Espíritu Santo, sin ti no podemos ser santos, sin ti no podemos continuar en este camino al cual el Señor nos ha llamado. Fortalécenos, danos la sabiduría y danos el entendimiento y la disposición de corazón también esta noche que terminamos este curso, Saúl. Te pedimos por Nelson para que las palabras que él nos diga calen en lo profundo de nuestra conciencia y de nuestro corazón para que podamos escuchar la voz también autorizada de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que tú le has encomendado a la iglesia para que todos los que somos bautizados podamos también, con la dimensión profética, poder anunciar la buena noticia en el ámbito tan difícil como es la política? Tú has visto, Señor, cómo nuestros países se desangran, alejados de ti. Nuestros gobernantes desobedecen tus palabras, te excluyen de todo ámbito de la vida pública y de la vida privada también. Por ello te pedimos que estas palabras que Nelson nos va a compartir, que también nos dé su testimonio de vida para edificación de los que estamos aquí y de los que más adelante podrán ver este video cuando lo subamos a las redes. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Virgen María, también a ti te encomendamos, tú que eres la estrella de la evangelización, asístenos esta noche para que podamos escuchar y como tú guardar en nuestro corazón esta buena noticia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Bien. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Nelson, te escuchamos. Bueno, un saludo para ti, Pablo, y un saludo para todas las personas que se han unido también a este caminar que se ha iniciado ya durante toda la semana con este curso de Saúl y hemos recorrido a lo largo de este caminar un poco de la historia de Saúl, sus bemoles, las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Al gobernar, palabra tan grande y más en nuestro contexto latinoamericano y centroamericano, de qué es gobernar. Y podemos pensarlo desde allí. Todos queremos gobernar algo. Las mujeres quieren gobernar a sus esposos. Los esposos quieren gobernar a las mujeres y así sucesivamente. Los jefes a sus empleados, los empleados quieren gobernar a sus subalternos y así sucesivamente. Vivimos en un mundo donde estamos en un pugilato, sería la palabra técnica. Un pugilato es una lucha de fuerzas. ¿Quién más? ¿Quién más puede caer sobre otro y demás? Perfectamente, como lo decía Pablo, yo me llamo Nelson Alfonso. Llevo más de 25 años en la evangelización. Soy educador, trabajo en la formación, soy licenciado en Filosofía, Ética y Valores Humanos. He trabajado pues como en un colegio, como desde el liderazgo académico,
como maestro de filosofía, pero sobre todo más que sacar los cartones o los títulos que de pronto no importan, que porque a veces nos venden es eso, esa idea, nos venden para elegir nuestros gobernantes. Yo creo que soy un hijo de Dios, soy un ciudadano, qué palabra tan grande y tan bonita, el ser ciudadano. ¿No? La palabra política significa eso también, ¿no? Es mirar de qué manera yo puedo actuar dentro de la polis, dentro de la ciudad, como ciudadano, como hombre y mujer que tengo derechos, pero también tengo deberes, como elijo y tengo el derecho de elegir y ser elegido y todo lo que puede traer y puede vivir, no solamente en nuestros pueblos latinoamericanos, como lo decía, sino también en el mundo entero. Cómo se gestan también todo este límite de situaciones y cómo yo puedo ejercer o no ejercer lo que hacemos, lo que hacemos. Efectivamente, este tema se llama No se puede orar como cristiano y votar como ateo, que muchas veces pasa, ¿sí? Es más, vemos a nuestros políticos y dirigentes que se les despierta de un momento a otro la fe y se les despierta de un momento a otro toda la parte del discipulado y yo creo y yo siento y me identifico precisamente por eso, ¿no? Como que a veces pensamos que es eso, la política es eso, es saltar de saltar a la mejor, al mejor árbol, al que me cubre más, al que más me da. Y muchas veces no pensamos que es algo intrínseco que va en nosotros los seres humanos. Sí, efectivamente, nosotros podemos orar, pertenecer a grupos de oración, de evangelización. Tú puedes ser un experto en lo que haces, en las cosas de Dios, no sé, en los diferentes ministerios que ocupas en tus lugares donde me ves o en tus parroquias, ministro de la comunión, tú puedes ser catequista, evangelizador, no sé, ¿sí? Pero en el momento de ejercer el voto, voy a utilizar estos términos y ojalá me los comprendan como los quiero expresar. Y es que muchas veces vendemos, entre comillas, vendemos nuestra conciencia y la vendemos por dinero o la vendemos por algo muy sencillo. Aquí en Colombia decimos que, bueno, les decía, soy colombiano, ¿no? Les decía que muchas veces aquí por tejas, lo que ponen en las casas, o por un tamal, o por un pan, o sí, es decir, como nuestra conciencia y como nuestro derecho a votar efectivamente, sencillamente lo entregamos a otros, que otros elijan. Sencillamente yo estoy allá porque mi voto costó $10, $5, no importa, lo doy. Entonces hoy vamos a reflexionar sobre eso y vamos a tener esa premisa sobre todo en nuestras vidas. No se puede orar como cristiano y votar como ateo. Yo los voy a invitar para que hagamos un ejercicio muy sencillo. Y yo sé que ustedes, los que se están conectando, quiero que me compartan, quiero que abran alguno de sus micrófonos, nos diga desde qué país está, pero que nos ayude a contestar la siguiente pregunta. ¿Puede un cristiano separar su fe desde sus decisiones políticas? ¿Puede un cristiano separar su fe de sus decisiones políticas? Quiero que abran el micrófono y que vayamos haciendo también un poco más dinámico también este encuentro y que nos digan, oiga, miren, abra el micrófono, estoy en este momento en tal país, no sé, en tal ciudad, y que nos cuentes un poco al respecto. Vuelvo a repetirlo. ¿Puede un cristiano separar su fe de sus decisiones políticas? Los que escucho, queridos hermanos. ¿Quién se atreve? Buenas noches. Hola, buenas noches. Delia Martínez de República Dominicana. Un Vale, dale. verdadero cristiano no puede separar una cosa de otra, porque siempre tiene que primar la verdad de Cristo. Por ejemplo, yo en las elecciones pasadas de aquí yo no voté, porque no estaba de acuerdo con ninguno de los candidatos. Y yo siempre he defendido el derecho que yo tengo inalienable como ciudadana de escoger mis gobernantes.
Sin embargo, me vi en ese dilema y preferí no hacerlo, que también yo sé que no está bien. O sea, que no sé si escoger entre lo más malo el mejor o realmente no votar, porque ahí no entra el problema. Muchas gracias, Delia, por la participación. Dices dos cosas muy valiosas. La primera, yo no voto, pero yo no sé si estoy dejando sencillamente es que los demás elijan por mí. Y la segunda que estás diciendo es eso. Nos acostumbramos en nuestros países a votar por el menos malo. ¿No les ha pasado eso? Que toca votar por el menos malo, por el menos peor. Y así sucede. Bien, ¿quién más quiere compartir? Gracias, Delia, desde República Dominicana. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Desde dónde nos quisiera decir? Es esta efectivamente la pregunta, ¿no? ¿Puede puede un católico, un cristiano separar su fe de sus decisiones políticas? ¿Qué podemos decir? Y no dedocracia, Nelson. A ver, tú dile, escoge algunos que están ahí también conectados. Pues Hay yo te comparto muchos. un poco, ¿no? Yo estoy Dale, aquí Pablo. en Perú, ya retornado de México algunos años y trabajando también en la evangelización, trabajo en la docencia, yo soy abogado y pues bueno, estoy muy comprometido también en algunos grupos políticos porque me interesa no asumir un cargo de elección política, pero sí dar mi opinión, sí, con total transparencia. Y un poco como Delia también, me pasó en la última elección, yo no voté por ninguno de los candidatos porque no me pareció que ético votar por el Dios. Esa omisión puede ser nefasta también, como tú dices, no, si no voto, alguien va a votar por mí. Pero aquí en Perú, por ejemplo, vamos a tener elecciones el 12 de abril y es verdad, ahorita, mire, imagínate, tenemos 42 candidatos, 42, uno de los países que tiene más candidatos No te al preocupes, voto. aquí en Colombia hay 110 para el próximo año. Ay, canijo, bueno, para que veas, ¿no? Entonces, han hecho de la representación popular un botín, ¿no? Y yo creo que no puedo separar mis convicciones cristianas católicas de mi vida pública. Porque yo no soy dos personas, yo soy una sola persona. Y como ciudadano tengo el derecho también a la libertad de expresión, a manifestar mi postura, ¿eh? Y a elegir. Sí, lamentablemente tenemos de los candidatos los mejores. Tenemos de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Uno solo es, ni uno de los que se presentan actualmente, pues no tienen rabo de pájaro, tienen rabo de página, como se dice, ¿no? Entonces, yo creo que no puedo separar mis convicciones cristianas católicas de mi voto, de mi conciencia cívica política. Dale, Pablo, muchas gracias. El último, la última persona que quiera y que se anime a abrir su micrófono y a decirnos. A ver, Buenas alguien, noches. Mi Hola, ándale. buenas nombre es noches. Milly Rosario de New Jersey. Mili, Estoy muy animada escuchando este curso y viviéndolo porque realmente es algo de lo que no se habla. Y contestando a la pregunta que si puede un cristiano separar, yo creo que si separamos nos ponemos máscara y perdemos nuestra esencia como cristiano. Entonces, quiero compartir, me tocó una vez que siempre me gustaba ese partido, pero por el simple hecho de la candidata, los ideales que presentaba, yo no compartía. ¿Verdad? Lo que ella proponía. Entonces yo lo que hice fue que esa vez me tocó votar por el otro, aunque yo no sea de ellos. Entonces es una realidad en la que nosotros estamos enfrentando, de que existen, ¿verdad? Partidos políticos que nosotros no vamos de acuerdo con esos ideales o optamos por no votar y dejar que otra persona decida por nosotros o optamos por irnos por el que realmente vaya acorde a lo que nosotros estamos apoyando en la vida cristiana. muchas gracias desde New Jersey. Miren, esto sencillamente era un abrebocas como para introducirnos un poco en lo que vamos a hablar. Y efectivamente es algo de lo que no se habla en la Iglesia Católica. ¿Sí? Y es donde allí también, no sé si por miedo o no sé si es porque somos
demasiado mojigatos que dejamos que los otros. Aquí yo digo algo, pero por favor, bueno, esto queda grabado, pero no importa, somos mojigatos, por la mañana monja y por la noche gatos. ¿Sí? Es decir, decimos y oramos todo el día y pensamos todo el día en cosas de Dios, pero a la hora de votar, como que cedemos y como que eso no nos conviene, eso no nos pasa, eso no me compete a mí. Y no, precisamente por eso es que nos pasa lo que nos pasa en nuestros países, que dejamos que nos gobiernen los grupos minoritarios, ¿sí? Entonces es que por eso es que se aprueban leyes que van en contra de la vida. Estoy hablando del aborto, estoy hablando del matrimonio igualitario, ¿sí? O sea, que no es lo que yo quiero ahorita debatir. Yo no quiero hacer una charla bioética, ¿sí? Hablar de la ética de la vida, sino quiero efectivamente pensar que, oiga, ¿será que es que ahí yo también tengo una postura, tengo una opinión? ¿Qué me dice a mí mis creencias católicas y cristianas frente a eso? Mire, les voy a dar un texto bíblico que es Génesis 1:26, para los que están tomando nota. Génesis 1:26. Dice Dios, estoy hablando de la creación, dice Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, las bestias salvajes, los reptiles que se arrastran por todo el suelo. En últimas, lo que quiero decir con este texto bíblico es que nosotros tenemos efectivamente la responsabilidad de administrar la tierra. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Dios en el Génesis? El ser humano es el que administra la tierra, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que nos da la vida. Somos administradores. Por eso también tenemos que pensarlo, oiga, somos administradores de mi casa, las decisiones de mi casa tienen que ser unas decisiones también tomadas, ojo, desde tu parecer o desde el parecer de Dios, desde el bien común, lo que nos conviene a todos o desde lo que me conviene a mí solo. ¿Qué es a veces lo que nos pasa? Y ustedes ya lo han hablado y Pablo lo ha escuchado y los que ya han pasado en días anteriores han hablado de esto, ¿no? Es lo que nos pasa con el comunismo, con el socialismo, que son también muchas veces creencias mal entendidas hoy en día, ¿sí? ¿Ustedes sabían que todas las terminaciones ismo significan doctrina o teoría o escuela? Entonces, el comunismo es la escuela de lo común. Ay, vamos a hacer todos. Pero ¿será que sí es cierto? ¿Si se vive un comunismo en el siglo XXI como está pensado, como se pensó? ¿Si para todos es común? ¿O se enriquecen unos, se más enriquecen unos y más empobrecen otros? Eso es lo necesario que hay que pensar también un poco, ¿sí? Entonces, vamos a ver que a nosotros se nos ha dado, desde la palabra de Dios estoy hablando, oiga, se nos ha dado el poder de ser buenos administradores, de que tenemos que administrar la tierra. Ahora bien, ¿cómo la estamos administrando? Es una pregunta que les dejo allí para después hacemos otra reflexión. Eh, en Mateo 22:21, mire que dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, si hay una diferenciación, pero no hay una separación absoluta. Es la idea central, ¿sí? Hay una, efectivamente hay una diferenciación. Dios en su lugar y a Dios no le podemos usurpar realmente el lugar que le corresponde. ¿Mm? Pero démosle al César lo que es del César. Sí, a la tierra, al gobierno, al Estado, al Estado. Son palabras que también, bueno, los que pueden ver, los que son abogados o los que estudian administración o los que estudiamos filosofía, qué sé yo, hablamos de, oiga, ¿qué es un Estado? ¿Qué significa la palabra Estado? ¿Qué significa la palabra ciudad? ¿Qué significa la palabra gobierno? O sea, también esos conceptos hay que aclararlos para lo que estamos hablando. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de Mateo, por allí lo escribieron. Romanos 13 dice, la autoridad es servicio al bien común, no dominio. La autoridad es servicio. ¡Wow! O sea, aquí ya vamos encontrando luces hoy en nuestro tema.
Hoy en este curso, Saúl, estamos encontrando luces. ¿Quién da autoridad? No, efectivamente, no el que presta dominio, no, sino el que sirve. ¿Ves? Por eso es que dice, por eso dice, los últimos serán los primeros. Hay más alegría en dar que en recibir. Yo vine a que ustedes fueran mis siervos, o que fueran mis amigos servidores, mis amigos los que nos ayudemos los unos a los otros. Bien, entonces vamos pensando todo esto. Conclusión de esta parte. La palabra de Dios no excluye la política. La palabra de Dios no conduce, no condena efectivamente el bien común. No lo condena. No condena el que tengas autoridad. Lo que pasa es que tenemos que saber la autoridad. ¿Qué sí condena la palabra? Condena la injusticia, la corrupción, el abuso de poder. Bien, porque esto tenemos claro y si apréndanse muchachos esta cita bíblica. Está en Romanos 13:1. Romanos 13:1, para que se aprendan este texto bíblico, que yo creo que nos da muchas luces a lo que estamos diciendo. Y dice, no hay autoridad que no provenga de Dios. Qué bárbaro. No hay autoridad que no provenga de Dios. Esto no significa que todos los gobernantes sean justos, pero que si la autoridad es necesaria la autoridad para evitar el caos. Es necesario tener una figura efectivamente que nos organice, que nos ordene. Es necesaria la autoridad para no entrar en dilemas, para no entrar en anarquías. Sí, la anarquía es eso, es sin gobierno, es sin democracia. O sea, no podemos tampoco hacer lo que queramos. Para eso existen las leyes, las constituciones de nuestros países. Para eso existe también. Siempre tenemos que tener a alguien que nos brinde autoridad. Pero yo ya les hablaba un poco de qué es la autoridad, ¿cierto? Que la autoridad efectivamente es servicio, está al servicio de todos nosotros. Porque efectivamente esa es la función de todo gobernante, es proteger y hacer justicia. Y hablar de protección, pues obviamente que es que nosotros los seres humanos, y no solamente estamos hablando de este lado del hemisferio, sino también todos los seres humanos somos muy vulnerables. Hay gente en África que sufre mucho. Hay gente en Europa que son perseguidos. Hay gente en nuestros países, imagínense, usted más que nadie lo hemos vivido por más de, qué sé yo, de 70, 80 años, 100 años, donde hemos vivido esa vulneración. ¿Cuál es la función del gobierno, de la autoridad? Es protegernos, es protegernos. Es mirar de qué manera yo puedo blindar al ciudadano, al ser humano. ¿Qué haces tú en tu casa cuando sientes tu casa en peligro? Tú la cierras con candado, que no les pase nada. ¿Están bien? Hijos, ¿están bien? Esposa, ¿estás bien? Oye, ¿estás bien? ¿Todos están bien en casa? Las estoy protegiendo porque yo soy la autoridad de mi casa. Y también, no solo de proteger es nuestra función, sino también es la de hacer justicia. Hey, queridos gobernantes, los que me están escuchando, y los que están conectados un poco hoy, si ustedes algún día llegan a gobernar, su función es hacer justicia. Y la justicia vista desde la palabra de Dios. La justicia no es la que nos enseñan muchas veces en las universidades, que justicia es démosle a cada quien lo que se merece. No, eso puede ser muy bonito. Bueno, aquí tengo varios abogados conectados. He visto como tres, comenzando por mi maestro Pablo. El doctor Pablo está conectada, la maestra, la doctora Aide también está conectada, que son abogados. Y a uno en las universidades le enseñan es que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Sabes cuál es la justicia bíblica? La justicia de Dios es darle, es darle a cada quien lo que le corresponde, pero sobre todo la justicia bíblica es efectivamente pensar, óyeme, en Dios quien quiere para nosotros. Dios, ¿qué quiere para nosotros? Y ayudar a que esa persona se encuentre con eso que Dios quiere para nosotros, que lo tome para sí.
Entonces no es darle a cada quien y caerle con todo el peso de la ley. Sí, se necesita seguramente. Se necesita porque transcurrimos, pasamos por encima de la dignidad de los demás. Pero no, la justicia es cumplir la voluntad de Dios. Anótelo. Y ojalá que en mayúsculas y con negrilla. ¿Qué es ser justo? Es que estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo soy justo. ¿Por qué? Porque cumplí la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Juan 10:10 les puede dar una luz, que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Pues, nosotros nos acostumbramos también en eso, los católicos y cristianos nos acostumbramos a eso. Ay, que se haga la voluntad de Dios. Ay, que sí, el enfermo que se cumpla la voluntad de Dios. Sí, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Nelson? Dígamelo. La voluntad de Dios, yo le puedo decir desde la Biblia, les puedo decir, la voluntad de Dios es que usted tenga vida. O sea que si usted es gobernante, yo tengo que gobernar para la vida, no para la muerte. Tengo que gobernar para que haya justicia, es decir, para que Dios reine y se cumpla la voluntad de Dios en los pueblos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dice Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 17, dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, defiendan al huérfano, ¿sí? Aboguen por la viuda. Mire, esas realidades que está colocando Isaías, estoy hablando de cerca, más a casi 4000 años atrás. Aprendan a hacer el bien, dice el profeta. O sea que nos está invitando es, busquen la justicia, socorren al oprimido, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Eh, San Pablo a los romanos. Estoy dándoles todo un marco teórico, sobre todo estoy dando la fundamentación un poco de lo que vamos a compartir. Es eso. San Pablo a los Romanos dice, el principio no está para infundir terror a los que hacen el bien, sino a los que hacen el mal. ¿Sí? No es infundir terror, de esto no se trata, no se trata de infundir miedo. Y por ahí vienen las tendencias. Y Maquiavelo en el libro del Príncipe, el libro del Príncipe de Maquiavelo habla de eso, el príncipe como gobernante. Uy, el príncipe como gobernante entonces tiene que infundir terror, miedo. Y por eso la famosa frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes es que usted tiene que ser malo, usted tiene que acabar, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Les voy a quitar las visas, voy a construir un muro, voy a perseguir, voy a matar, voy a hacer, voy... ¿Sí? O sea, miren que eso es un discurso que escuchamos nosotros en nuestros países. Ojo pues, es un discurso que escuchamos. Entonces, allí viene donde, oiga, sí es cierto, nuestros gobernantes deben ser humildes y sobre todo no abusar del poder. ¿Sí? La palabra de Dios advierte contra los gobernantes orgullosos, corruptos, que oprimen al pueblo y ustedes se han dado cuenta, estamos en el curso Samuel, que Samuel cayó por no obedecer, ¿sí? Y ahí también le podemos meter también al rey Nabucodonosor, fue humillado porque era soberbio, ¿ves? Léanse la vida de Nabucodonosor o de Roboán, que dividió el reino por gobernar con dureza. ¿Qué hizo? Lo dividió. ¿No? Y por eso es que te dicen a ti en el liderazgo, divide y reinarás, ¿cierto? Y así, esos son ecos que escuchamos en nuestros países. Eh, por eso tenemos que nosotros empezar a mirar de qué manera vamos creciendo y vamos encontrando todo esto. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Miren que yo les estoy dando luces. Ustedes que se acercan este año que votan en Perú, este año que votan en Chile, este año que son luces. Tengo que votar por la vida, tengo que buscar por alguien que haga justicia. ¿Y qué es la justicia? Que cumpla la voluntad de Dios, ¿sí? Tengo que votar por efectivamente no vender mis principios, mis ideales. Colombia el próximo año va a votar también por presidente. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar es eso, quiénes son los que eligen, quiénes son los que gobiernan, a quién estoy colocando allí, ¿verdad? Al que elige, decía, hay un discurso muy chévere, hay una charla, decía, mire, el Estado, o sea, toda la función, todo el cuerpo estatal, ¿cierto?
todo el aparato estatal debería de mirar al ciudadano, al pueblo, de mirarlo hacia arriba y decirle, oiga, gracias por haberme elegido. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Yo estoy aquí. ¿Qué necesitan? Ah, ¿tienen hambre? Tomen comida. ¿Qué necesitan? Educación, salud sobre todo, tomen educación. Porque ustedes, es de ustedes, ¿verdad? Es de ustedes, pero nosotros nos quedamos muchas veces es con las migajas. Comencé esta charla diciéndoles, nos quedamos con la teja, con el tamal, con lo poquito que me den, con el paseíto, con la camiseta que dice, ¿verdad? Vote por presidente, vote por alcalde, vote. Sí, efectivamente, pero ¿de qué manera lo estoy haciendo? El ciudadano, pues nos tiene que llevar sobre todo a mirar a Dios, obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5 verso 29, Hechos 5 29 para que lo tengan allí presente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es importante, que nosotros podamos decir. Una vez estuve dando una charla y daban un ejemplo muy diciente y muy valioso. Y es que entonces habían dos presos. Había un preso que decía, no, pero ¿qué voy a hacer? Lo condenaron a muerte, pues esa fue su pena. Le hicieron todo el proceso y lo condenaron a muerte. Fue su pena. Y en ese momento entonces el gobernante de su época, el rey de su época, llegó y dijo, no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar libre, no lo voy a matar, porque mis principios son cristianos, porque yo tengo que gobernar por la voluntad, por la vida, no lo voy a matar. Y pidió de esa manera, ayúdenme con los micrófonos, gracias, gracias con los micrófonos. Bien, y lo hizo de esa manera, lo dejó libre. No lo mató porque defendió sus principios el gobernante. ¿Sabes con qué pasó? Mataron fue al gobernante. Ah, por no obedecer. Entonces sí, es muy difícil tomar elección y luchar por la vida. Y corres un riesgo. ¿Sabes cuál es ese riesgo? Al gobernante ese día le quitaron la casa. ¿Sabes cuál es el riesgo? Que también nos corten la cabeza. Por eso es que muchas veces nos persiguen y por eso muchas veces uno dice, no, pero esto es muy complicado. Yo no me quiero meter en eso porque caigo en otra, no, corro riesgo, ¿ves? Y le contaba yo a Pablo que tuve la oportunidad en este mes de ir a evangelizar en un sitio muy difícil también por su situación de orden público en Colombia, en un departamento muy difícil. No quiero dar el nombre para no herir susceptibilidades, y claro, es muy difícil porque tú no puedes decir las cosas porque te está escuchando los grupos subversivos, el ELN, las FARC, ¿ves? Los paramilitares. Sí, o sea, entonces, claro, yo cuando iba a entrar en un congreso cerca de unas 500 personas, me decían, Nelson, pilas con lo que vas a decir, no tomes de elección de partido, no, no. Y entonces yo dije, no, pues es verdad, es que yo no vine aquí a hacer proselitismo político, yo vine a hablar de la vida, vine a hablar del amor, vine a hablar del perdón, vine a hablar de Dios, ¿sí? Y sí, y es gente que también son ciudades, son departamentos, son pueblos que lo necesitan. Son personas que también lo necesitan. Ellos también necesitan de Dios. Ellos también necesitan que hablemos de misericordia, de reconciliación, de perdón. Entonces, eso también nos brinda un panorama muy importante para no entrar en una tentación muy grande que la voy a llamar idolatría política. ¿Qué es la idolatría política? Es que ningún político es el Salvador. Ninguno. Ningún político es el Salvador. El Salvador es uno, es Jesús. Jesús murió por ti, por mí. Jesús murió por amor, ¿sí? A Jesús no lo mataron, Jesús entregó su vida porque te ama, porque te quiere, porque quiere que seas feliz. Aquí no es ningún político el que viene a ser nuestro Salvador, ¿sí? Que lo idolatramos, ay, no, y nos matamos.
Hay una serie por ahí en una plataforma de, de películas eh, que habla de eso. Efectivamente, todos buscando la presidencia del país, los de izquierda, los de derecha, el político que lleva muchos años, el que no, los partidos, pues, todos buscando la política, se matan, mejor dicho, se dicen improperios, vulgaridades, se luchan, secuestran, todo lo que vemos en nuestros países, todo pasa en esa película, todo. ¿Y sabes cuál es el capítulo final de esa serie? Es que todos se reúnen en un asado, pues. Todos se reúnen a compartir, a chocar las copas de vino. Los de izquierda, los de derecha, los políticos, todos se reúnen en eso. Conclusión de mi película y de mi serie. Oiga, es que todos son igualitos. ¿Eh? Todos al final, el pueblo sí matándose, el pueblo sí luchando, los jóvenes colocando su cabeza, los muchachos también, las señoras madres cabezas de hogar, el desaparecido, el desplazamiento, toda la realidad, todos esos son el pueblo, nosotros somos los que sufrimos y ellos en un asado, tomando whisky, chocando el vino y mírenlos cómo se matan. Lo que Jesús nos decía y los discípulos cuando los veía la gente decían, es miren cómo se aman. Qué bárbaro entender la política de esta manera. La Iglesia Católica nos ha hablado a lo largo de estos años en diferentes documentos eclesiales, diferentes documentos que quiero mencionar rápidamente. Y mencionarlo rápidamente sencillamente para que ustedes después digan, oiga, sí, voy a leer este texto bíblico. Voy a leer este documento eclesial, perdón, que nos habla sobre todo sobre la justicia social, sobre la dignidad del hombre, la justicia, la dignidad del hombre, sobre la casa común. Oiga, aquí estamos todos, nos toca vivir en esta casa, hagámonos pasito, que todos seamos felices, que todos vivamos y luchemos por lo nuestro. Aquí nadie es más que nadie, aquí todos tenemos que convivir, ¿verdad? Aquí todos tenemos que vivir, pero en nuestros países y en nuestros contextos nos invitan es a sobrevivir. ¿Qué estás haciendo? No viviendo, sino sobreviviendo, ¿verdad? Porque no hay trabajo, porque no hay comida, porque la educación, porque no hay salud. ¿Ves? No. Gobernante tiene que ayudarnos es a vivir, a hacer justicia, a mirarnos hacia arriba y decir, oiga, gracias Pablo por elegirme, gracias, usted me escogió, hermano, voy a custodiarlo, voy a protegerlo, voy a luchar por su dignidad. El primer documento que quiero hablar se llama Rerum Novarum, el Rerum Novarum, que es por allá de 1891. Acuérdense este nombre, quién lo escribió o quién estuvo allí como cabeza de este documento. Fue el Papa León XIII. Les digo, acuérdense de este nombre porque entonces, porque hoy ahora se llama el Papa León XIV. ¿Será que no nos está dando unas luces, mis amigos peruanos que están conectados, que se sienten muy orgullosos porque el Papa León XIV hizo un gran apostolado allí en Perú con las comunidades indígenas? De hecho, hasta buscó la ciudadanía, le dieron la ciudadanía peruana, ¿ver? Entonces, miren que la línea viene por allí. O sea que vamos a tener, que tenemos actualmente un papa que efectivamente escogió el nombre León XIV para darle continuidad a esto, a la Rerum Novarum. ¿Y de qué habla la Rerum Novarum? Los aportes son reconocer la función del Estado para proteger a los trabajadores, para promover la justicia social, para rechazar el capitalismo sin moral y el socialismo ateo. Acuérdense eso, para promover la justicia social, para rechazar el capitalismo moral y el socialismo ateo. Es decir, ¿cuáles son los principios que busca? La dignidad humana, el trabajo para todos, la justicia social, el derecho a la propiedad. Rerum Novarum. ¿Quién la escribió? El Papa León XIII, por allá en 1891. Luego, hay algo que se llama el 40º año o año, que lo escribió Pío XI en 1931. Reexamina la situación social 40 años, años después de la Rerum Novarum. Es decir, introduce
principio de la subsidiariedad, es decir, que el Estado interviene cuando las comunidades menores pues necesitan, ¿no? El Estado tiene que para siempre estar allí. Después hablamos un poco de toda esta parte de los subsidios, porque muchas veces nos acostumbramos es a eso. Estamos es a que nos den, nos den, nos den, nos den, y tenemos es una sociedad paternalista. ¿Qué es una sociedad paternalista? Ustedes me tienen que dar, me tienen que dar, me tienen que dar. No, todos tenemos que luchar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que salir adelante. ¿Sí? El pensar de esa manera, entiéndamelo de esta palabra sin ofender a nadie, el pensar de esa manera tan pobre empobrece efectivamente nuestros países. El que todo me tienes que dar, nos subsidiamos, todo me tienen que dar, eso empobrece. Sí, entonces por eso es que tenemos que mirar. Hay otro que está allí, podemos hablar del Parchment Terris, que fue Juan 23 el que lo escribió en 1963. Presenta una visión global de la paz. Miren que ya empieza a aparecer un concepto muy interesante, basada en la dignidad y en los derechos humanos. La paz y los derechos humanos. ¿Sí? Que todo esto se origina también un poco allá desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la Segunda Guerra Mundial y todo, bueno, todo el contexto histórico que ustedes también le pueden dar a todo esto. Oiga, ¿por qué se originó esto? Porque es que nos tenemos que sentar a hablar, efectivamente, a conversar, porque nos estamos matando entre pueblos, entre países. No se ponen a pensar ustedes hoy en día hablando de guerras, que la guerra del Medio Oriente, que los palestinos, que los israelitas, o sea, no, que van a invadir, que colocaron unas buques, o sea, que violentaron. Mire todo esto es necesario pensarlo. La Gaudium in Spes, que fue por el Concilio Vaticano II en 1965, expone la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, la Gaudium Spes, llama a los cristianos a participar activamente en la vida social y en la política. Ah, bueno. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a mirar, porque es que nos vamos para el otro lado. Y de ahí ya podemos hablar un poco de la teología de la liberación. Hemos tenido, aquí en Colombia ha habido sacerdotes que se vuelven guerrilleros. Entonces, como que también se malinterpreta y se confunde la realidad, lo que estamos haciendo, ¿cierto? La teología de la liberación, la filosofía de la liberación y todos estos conceptos, ¿no? Entonces, hay varios. Yo no doy nombres, pues, para no entrar allí. La Populorum Progressium en 1967 por Pablo VI, pues eso, trata el desarrollo de los pueblos como tarea moral. Nuestros pueblos tienen que ser desarrollados. Sí, efectivamente aquí tenemos muchos latinoamericanos donde pues, efectivamente estamos en países en desarrollo. Nosotros nos falta mucha educación, mucha cultura. Nos matamos entre pueblos. Elegimos, voy a decir algo, y es que elegimos muchas veces la ignorancia para que nos gobierne. Elegimos ignorantes para que nos gobiernen. Y no estoy hablando de que, ay, pero si ellos tienen un PhD, ellos son súper versados. No, de eso no estoy hablando. ¿Sí? Léanse un poco, Kant escribe un libro sobre qué es la ilustración. El libro de Kant, el filósofo, es qué es la ilustración. Y es cuando Kant dice, la ilustración es cuando uno sale de la minoría de edad y se pasa a la mayoría de edad. No me estoy ya refiriendo únicamente cronológicamente en Colombia, por ejemplo, para ser mayor de edad es a los 18 años. No, es cuando tú tienes la capacidad de pensar y de razonar tus decisiones. ¿Sí? Es allí donde nosotros tenemos que centrarnos un poco en pensar y razonar nuestras decisiones. Eh, Hay otro que es bueno, me estoy saltando varios como para llegar rápidamente también un poco y avanzar, y es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Presenta un resumen completo y unificado de la doctrina social. Es una guía práctica para la acción política y social del cristiano. Volvemos, habla de la dignidad humana, del bien común, de la solidaridad, qué palabra tan bonita.
Tenemos que ser solidarios unos con otros. Los gobernantes tienen que ser gobernantes. Elijamos gobernantes que sean solidarios. El Papa Francisco, ¿sí? En el 2015 habla sobre un documento que se llama Laudato Si, alabado seas, es decir, la relación entre la ecología y la ética humana. Sí, nosotros vivimos en un mundo al que tenemos también como nosotros somos responsables de una política global ante una crisis ambiental, ¿verdad? Una política global ante una crisis ambiental. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que saber un poco cuáles son los gobernantes que estamos eligiendo y qué postura tienen frente a esto que estamos nosotros viviendo en el mundo, frente a la parte ecológica. Estamos acabando nuestro mundo, ¿verdad? Estamos acabando. Por eso es que el Papa Francisco hablaba de la casa común. Es que esto es para todos y la estamos llenando y llenando como una olla express, una olla express, una olla express, la estamos calentando, calentando. Y por cuando explote esta vaina es que nos estamos acabando nosotros mismos. Hey, tenemos que tener una responsabilidad social, ética, ecológica, es decir, frente a la vida, frente a la vida, frente al universo. Papa Francisco también escribe una encíclica que me gusta mucho que se llama Fratelli Tutti, ¿sí? Propone la fraternidad y la amistad social como camino de paz. ¡Qué belleza! Propone la fraternidad, la amistad social como camino de paz. Todos somos hermanos. Señor gobernante, señor presidente que voy a elegir, todos somos hermanos. Ayúdenos a reconciliarnos. ¿Sí? Ayúdenos efectivamente a que vivamos tranquilos en paz en esta casa común. Invítenos a una política basada en el amor no como un concepto utópico, no como un concepto ido, no, sino el amor como una decisión propia, el amor propio que yo me tengo, el amor a mi pareja, el amor a mis hijos, a mi familia, pero sobre todo el amor a Dios. Ahí tengo un libro que se llama El amor en tiempos de hormonas, así que el que le interese más adelante les puedo decir, ¿no? ¿Cómo vivimos ese amor? Bien, hemos hablado de los documentos eclesiales. Hay otros por allí, seguramente cuando reciban un poco las memorias de todo esto van a recibir varios documentos. Ahí también en la diapositiva encuentran algunos que mencioné, que no mencioné, pero ahí los tienen ahí en la diapositiva también, como para que ustedes vean un poco de lo que estamos hablando. Bien, voy concluyendo y cerrando el tema. Principio central. Tiene que haber una coherencia entre lo que creo y también lo que elijo. Es decir, una coherencia entre mi oración y ser ciudadano, ser de este mundo. Si oro como cristiano, creo en Dios como fuente de vida y de dignidad humana. Oro y rezo por los pobres, por la justicia, por la paz, por la verdad. Este país, yo vivo en Colombia y este país ha sufrido mucho. Y de hecho hay un texto muy valioso que hicieron ahorita que es el texto de justicia y reconciliación. Venga, sí, firmemos la paz. Pero es que la paz no se consigue con una firma, un tratado nomás. Se tiene que notar. Ustedes me pueden decir, pueden escribir ahí en el chat de Nelson, usted hablando de paz en Colombia cuando hoy colocaron un carro bomba en un municipio aquí muy cerca de Bogotá, llamado Tunja. Ayer estamos celebrando no, conmemorando, perdónenme, conmemorando 40 años de la toma del Palacio de Justicia, es decir, donde se infrinda justicia y leyes, fue tomada hace 40 años por por la guerrilla. Estamos conmemorando eso, o sea, no podemos salir de la memoria. Entonces, ¿cómo me vas a hablar de justicia? ¿Cómo me vas a hablar de paz? ¿Cómo tú, colombiano, vas a hablar de paz? Yo, ¿Sabes por qué? Porque de pronto yo sí he visto mis pueblos sufrir, mi país sufrir. Yo puedo decir que gracias a Dios, directamente, no he tenido un problema difícil de violencia con mi familia. No he vivido secuestros, gracias a Dios no ha habido muertes, ¿no?
persecuciones, no, pero sí, sí lo he visto. Sí, mucha gente se acerca con esos sufrimientos. Les decía, vengo de un territorio donde este es el pan de cada día. Entonces nuestros gobernantes también tienen que pensar en todo eso, hacer un panorama y una visión egencial. Entonces, eso es lo que yo digo con lo que si oro como cristiano, no puedo, lo que es la premisa que estamos hablando. Tenemos que orar como cristianos y no votar como ateos, no. Si oro como cristiano, entonces creo en Dios, rezo por los pobres, por la justicia, por la paz. Entonces mi voto eso es lo que debe reflejar. Reflejar el que yo no apoyo lo que destruye la dignidad humana. No apoyo la mentira, el odio, la corrupción, la división. Es decir, busco criterios y no emociones, queridos amigos. Tu voto, tu voto tiene que buscar criterios, argumentos y no emociones. ¿Cuál es la diferencia, entre un argumento y una opinión? ¿Mm? Es que la opinión sencillamente la dice todo el mundo. Todo el mundo opina. Y eso es lo que nos está haciendo daño a nuestros pueblos latinoamericanos. Yo opino que es bueno el aborto. Yo opino que es bueno X. Yo opino que es bueno Y. Yo opino que sí. Yo opino que no. Yo opino. Y eso, el mundo de las opiniones está acabando a nuestros pueblos. Porque no argumentamos y argumentar es dar una razón sólida, efectivamente que esté enmarcada desde la vida, desde la dignidad, desde Dios, que es la verdad. Por eso lo dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pensémoslo desde allí. Dignidad, verdad, honestidad, justicia para el pobre, para el vulnerable y bien común. Finalizo diciendo con una historia. Alguna vez me invitaron a una facultad en una universidad en Argentina, en La Rioja, en Argentina. La facultad de políticos. ¿Ustedes sabían que La Rioja es efectivamente la cuna política de Argentina? Allá nació Menem y demás. En La Rioja me invitaron a hablar de política. Y antes que yo, pues también había un doctor, pues yo no soy doctor, pues había un doctor muy, muy versado, también él, un abogado en política. Y el hombre, claro, yo preparé mi ponencia, pues claro, pues basado un poco, yo soy filósofo desde Platón, la República de Platón. Miren qué interesante, cómo organizar una república, ¿sí? La política de Aristóteles, ¿sí? Todos estos argumentos. Yo basé mi conferencia sobre eso. Cuando llega el tipo y llega y dice, no, es que eso es mentira, eso es la política no existe, la política que nos habla para Aristóteles del bien común, del bien por el bien, de que eso no existe en nuestros pueblos. Y yo iba tachando mi conferencia, tachando, y yo esto no lo puedo decir, esto no lo puedo decir, me lo acabaron de tumbar, me lo acabaron. Dije, voy a hablar de lo que sí sé. Cogí mi ponencia que me había trasnochado unas cuantas noches, la arrugué y dije, no voy a hablar de esto, voy a hablar de lo que sé. Y saqué mi palabra de Dios, saqué la Biblia y hablé desde el libro de San Mateo, en algún pasaje que ustedes y yo hemos veces, hablé sobre las bienaventuranzas. Y les dije, miren queridos estudiantes, auditorio con unas 200 300 personas. Miren, queridos estudiantes, lo que dijo el doctor es cierto y él hizo su ponencia, pero yo les voy a hablar del hombre más político que ha luchado por la dignidad del hombre, que ha luchado por el bienestar común, que ha luchado efectivamente por los pueblos. Es más, que entregó su vida por nosotros y les voy a hablar de Jesús. No conozco otro político mejor, otro líder mejor, otro amante más de los pueblos que Jesús. Por eso les voy a hablar de este Jesús que me enseña a mí para elegir. Por eso cuando ustedes piensen en ser políticos, que su perfil sea el de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es decir, nuestros políticos deben ser pobres y pensar en los pobres. Y no solamente estoy hablando aquí de un problema de dinero, estoy hablando de un problema de actitud,
Uno tiene que ser pobre. ¿Qué necesita la gente? ¿Cómo le puedo ayudar a los demás? Reconocerme que soy necesitado. Bienaventurados los pobres. Son las personas que reconocen esa necesidad de Dios, que no se apegan a los bienes materiales. Ah, el político que yo voy a elegir no se apega a los bienes materiales. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia de la tierra. ¡Ah! O sea que el perfil del gobernante que voy a elegir tiene que hablar de la mansedumbre, de la mansedumbre. ¿Ustedes saben qué es la mansedumbre? La mansedumbre es ver lo que los otros no ven, ¿cierto? Es ver lo que los... Ustedes no se han dado cuenta de eso, de que hay personas que hacen lo que tienen que hacer sin uno pedírselo. Y uno dice, ¿tú por qué hiciste eso? No, sencillamente porque yo vi que era necesario en este momento y que estaba, que era una necesidad propia. Bienaventurados los mansos. El político tiene que ser manso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Yo creo que nuestros políticos no tienen que perder esa sensibilidad a los pueblos que sufren. Tienen que llorar, llorar por los niños que matan, por los niños que se pierden en la drogadicción, en el alcoholismo. Llorar por los pueblos. Ahí tienen que pensar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, hombres y mujeres que busquen activamente la rectitud y que sean plenamente satisfechos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo creo que con esta característica, mire, si quieren olviden las demás bienaventuranzas. Mi político tiene que ser misericordioso. ¿Y qué es ser misericordioso? Misericordioso es que yo pueda consufrir contigo, ayudarte, comprenderte, abrazarte, entenderte, perdonar, que tenga la capacidad también de pedir perdón. Misericordia es eso, misericordio. El mísero es el que deja pasar por el corazón. O sea, y eso también es importante. Quienes perdonan y ayudan a los demás recibirán el perdón divino. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que usted, el político que elija en su próximo voto, tiene que ser limpio de corazón. Ustedes me pueden estar diciendo, Nelson, no, o sea que nos queda. Usted dijo, acabó de decir que habían más de 100 candidatos a la presidencia y ninguno cumple esas características. Pues ojalá algún día me inviten de verdad los políticos para decirles. Ojalá sus planes de gobierno estén basados en las bienaventuranzas. Miren que les doy una idea a ustedes que me están escuchando. Ah, que su plan de gobierno esté pensando en los pobres, que usted sea manso, que usted efectivamente tenga esa sensibilidad de llorar por los que sufren y no solo llorar, sino también actuar, porque por allá había un texto bíblico en Santiago, ahí lo tienen en la Firmina, ¿sí? La fe tiene que tener obras, se tiene que notar obras, ¿verdad? Se tiene que notar. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí ves? La paz. Mire que ya estamos hablando desde la palabra de Dios. Nuestros pueblos necesitan paz, necesitan armonía, necesitan tranquilidad. Yo hablaba con uno de mis sobrinos, pasé toda la mañana con él y él me decía, tío, tal vez yo no tengo mucho dinero, gracias. Bueno, tal vez no tengo, pero tengo paz. He pasado por momentos muy turbios, muy difíciles, pero tengo paz en el corazón. Y de pronto en nuestros pueblos nos pasa lo mismo. Ustedes pueden decir lo mismo. Colombia, sí, ha vivido guerra, pero ¿sabes una cosa? Mi casa es una casa de paz. En mi casa a la gente le gusta estar porque se siente la paz. ¿En tu casa se siente la paz? Les pregunto. ¿Les gusta estar porque hay paz? ¿O por el contrario, llegas y es una casa llena de gritos, llenas de señalamientos, llenas de odios, de rencores? ¿Ves? Tenemos que trabajar por la paz, por la reconciliación. Y miren la última bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por la causa de la justicia. Ustedes ya saben que es ser justo. Ser justo es cumplir la voluntad de Dios. Eso es ser justo. No es nada darle a cada quien lo que se merece. No, es cumplir la voluntad de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos será el reino de Dios. Entonces, queridos amigos, no se trata de imponer.
No se trata de imponer religión, sino de vivir valores coherentes con nuestra fe donde más duele a los demás, donde más importa en la sociedad. Y es nosotros poder entretejer una sociedad diferente, una sociedad no solamente con un discurso, sino efectivamente con obras, con acciones de perdón, de valor, de reconciliación. Esa fue la charla que yo di por allá en La Rioja, en Argentina. No sé, no era ni desde la República de Platón, ni desde la política de Aristóteles, ni era de los pensamientos de izquierda o los pensamientos de derecha, no era sino ni el contrato social que escribieron en Alemania, ni nada, no. Era desde Dios. Pensemos desde Dios. Nuestros gobernantes tienen que pensar desde Dios. Nosotros tenemos que vivir como discípulos de Dios. Voy a invitar a Pablo para que terminemos con una pequeña oración. Y no sé si vamos a cambiar la diapositiva para colocar el Santísimo, no sé. Y Eh, dale. vamos a dirigir a la capilla de adoración perpetua y recordar siempre, ¿no? La frase que estamos utilizando, que no podemos orar como cristianos y votar como ateos. Ciertamente, hermanos, estamos siendo llamados también a participar. La fe se demuestra por las obras. No podemos tener una fe solamente de templo. Necesitamos tener una fe que nos garantice también la puesta en práctica de los valores del Evangelio. Vamos a irnos a la capilla de adoración y acompáñanos tú haciendo una oración frente al Santísimo. Señor, aquí estamos frente a ti. Muchas veces con incertidumbres, muchas veces con dudas, muchas veces impotentes, porque a veces pensamos que el poder, que, que puede más la corrupción, que puede más el odio, la venganza. Muchas veces pensamos eso, Jesús, al discurso que hemos hablado y que tú nos enseñaste, de la reconciliación, del perdón, de la misericordia, de la justicia social. A veces hasta uno se cansa, uno se cansa de vivir esto. Pero hoy, Señor, frente a ti, quiero orar primero por los gobernantes de los pueblos, de los países, de los continentes, de los diferentes continentes, para que tú llegues también hasta allá, con una luz de amor, de verdad. Quiero orar por ellos, por los gobernantes actuales y los que vienen, y los que vienen. Señor, tú todo lo puedes. Quiero orar por nuestros presidentes, por los que hacen las leyes, por los diferentes poderes que existen en nuestros países, para que las leyes sean unas leyes enmarcadas desde la vida, no desde la muerte. Hagamos muros, sino hagamos puentes. Desde allí, Jesús, viene la palabra, ¿cierto? Tú nos enseñaste. Por eso se elige un sumo pontífice, porque es un creador de puentes. El Papa es un creador de puentes, a quien tú colocaste allí para que diera las riendas de la iglesia. Construyamos puentes. Jesús, ayúdanos en esa construcción de puentes. Te oramos por cada uno de nosotros, los que estamos en este curso y los que ven más adelante este video, por nuestros pueblos, por todo Sudamérica, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Centroamérica, todo Centroamérica, Canadá,
todo, llega a toda América. Ayúdanos, danos sabiduría para elegir. Danos sabiduría para poder elegir desde tu presencia, elegir desde tu amor. Y todos los países del mundo que vivan estas dos alas que tú nos presentas hoy, la justicia y la paz. Que mi familia sea una familia justa y viva en paz. Que viva en el bien común. Así se salga de nuestras manos muchas veces. Así yo haya cometido el error de que dejo que otros elijan por mí. Señor, dame también la valentía necesaria para que yo elija desde ti. No elijo desde mí, ni dejo que otros elijan por mí, sino yo elijo desde lo que tú me enseñas, tus valores y principios cristianos, de amor, de fe y de reconciliación. Te pedimos que nos ilumines, nos bendigas, nos regales el Espíritu Santo, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Gracias, Nelson, hermano. Pablo. Gracias por habernos compartido también tu testimonio, por habernos acercado también lo que se enseña. Esta es una invitación también a que podamos nosotros prepararnos, ¿no? Formarnos, capacitarnos también, autoformarnos para conocer, ¿no? Y poder dar razón de nuestra fe, como le decía San Pablo a Timoteo. Bien, pues vamos a terminar nuestro curso con este último tema que tenemos, este último tema. Vamos a tratar de terminar también pronto para poder concluir también con este curso, este primer curso, Saúl, que tiene como finalidad, ya te decíamos, no te vamos a decir por quién vas a votar, es visión que va a partir también de tu convicción, de tu formación y de la realidad que también existe en tu país, en nuestros países donde estemos. Bien. Hemos llegado pues al final de este curso y vamos a compartir este último tema y una conclusión que espero también sirva para podernos enfrentar a esta realidad que nos toca vivir. En Vida Plena en Jesús siempre hemos querido compartir la palabra del Señor y lo que Él nos dice a través de la realidad, a través de la oración, a través de los signos y de lo que se nos va presentando en el día cotidiano. Bien, mire, yo quisiera preguntarles algo y que me conteste por el chat, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo les pregunto, ¿qué pasaría si de pronto todos los gobiernos de la Tierra, todos los gobiernos de los 5 continentes, proclamaran a Cristo o tuvieran a Cristo como su rey soberano, como su gobernador? ¿Qué creen que pasaría si todos los gobiernos de la Tierra se rindieran ante Jesús? A ver, los quiero leer en el chat los que quieran participar. ¿Qué pasaría? Viviríamos, dice Elena, viviríamos el cielo en la tierra. ¿Qué más? ¿Qué creen que pasaría? ¿Sería igual de caótico? ¿Sería igual de corrupto? ¿Habría paz, justicia, como dice Elena también? ¿Se solucionarían los problemas del hambre, la falta de trabajo, el sufrimiento? ¿O no cambiaría nada? Luz dice, el amor marcaría nuestras relaciones. No habría rupturas diplomáticas. Ayer el Perú rompió relaciones diplomáticas con México, un país tan entrañable, dos países que tienen una historia muy similar, dos países con una riqueza histórica que es envidiable, ¿no? Y cómo, miren, los gobernantes nos dividen. Bien, mira, yo también te quiero preguntar si alguna vez has experimentado o qué has sentido cuando Dios toma las riendas de tu vida. ¿Qué sientes cuando Dios toma? Daniel dice, sí, cambiaría porque habría armonía y unidad. ¿Qué pasaría o cuál ha sido la experiencia que tú has tenido cuando has sentido que el Señor ha tomado las riendas de tu vida? Que ya no eras tú quien tomaba las decisiones, sino las tomabas también de la paz, de la mano con el Señor. Socorro dice, viviríamos en un mundo de paz, de justicia, de amor. Bueno,
Tengo paz y alegría. Sí, claro. Mire, el fruto de la experiencia de conversión es precisamente eso también. La paz, la alegría, los frutos del espíritu que habla San Pablo a los Gálatas. Nelson decía que la justicia es hacer la voluntad de Dios. Mira, el término justicia también está relacionado, Jenny decía, felicidad, gozo en el corazón, sí es lo que experimentamos ciertamente. Pero la justicia entendida en el sentido bíblico también tiene esta connotación, es la salvación. Por eso cuando Jesús habla en Lucas, ¿se acuerdan cuando en la sinagoga él toma el rollo del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia? La justicia también es la experiencia de salvación, por eso el justo es aquel que ha sido salvado, que ha experimentado en su vida la salvación. Bien, miren, es verdad que todo esto va a pasar. Finalmente, cuando llegue el final de los tiempos, esperamos la segunda venida de Jesucristo, todo este tema del poder, de la política, al menos humanamente, va a pasar, va a concluir. Nosotros estamos caminando, hay tres tipos de iglesia. La iglesia peregrinante, que somos nosotros. La iglesia purgante, que son nuestros hermanos que ya se adelantaron y que están siendo purgados, ¿sí? ¿Por qué? Porque delante de Dios nada impuro puede presentarse. Y está la iglesia triunfante, que la representan también los santos, los que ya se adelantaron, que vivieron en justicia y vivieron la palabra del Señor. Yo te quiero presentar algunos textos bíblicos. Mira, vamos a tomar el primero, que está tomado precisamente, valga la redundancia, del libro del Apocalipsis, el capítulo 21, 22 al 23, que lo tienen ahí en la diapositiva. Pero antes que ello, quiero hacer esta introducción. Mire, hemos visto y hemos leído y hemos aprendido de la historia de Saúl, un joven que nunca se imaginó ser el primer rey. Nunca se imaginó. Él salió a buscar, ¿qué cosa? Las burras de su padre, las asnas de su padre, ¿sí? Y encontró un reino. Y Dios tenía un plan, a pesar de que el pueblo lo había rechazado a Dios, Dios tenía un plan con este hombre. Y le había dado inclusive la victoria. En una de las batallas le dio la victoria. Pero la primera desobediencia que ya habíamos visto había usurpado el lugar del profeta Samuel, del juez Samuel. Después perdonó la vida de Amalek, y se quedó con el botín que Dios le había dicho que lo consagre, que lo queme, que lo ofrende como anatema. En tercer lugar, vimos que Dios también se había apartado de él e inclusive dice la Escritura que había mandado un espíritu malo que tomó a Saúl. Y nació en él la envidia para con David, que había sido ya quien lo iba a reemplazar. Y lo quería matar. Y por último, vimos que ante la desesperación de verse frente a los filisteos y haberse quedado solo porque lo abandonaron sus soldados y sus capitanes, va y consulta a una pitonisa, a una nigromante, algo que estaba prohibido por la ley de Dios, y desobedece a Dios por cuarta vez. Y hemos visto que también muere Saúl en la batalla contra los filisteos, encajándose la espada dentro de él. O sea, se suicida. Y el suicidio, hermanos, también es un pecado mortal. Miren, toda acción tiene una reacción. El segundo libro del profeta Samuel, capítulo 21, dice, miren, después de que murió Saúl y asumió el reinado, el gobierno, el rey David, dice lo siguiente, segunda de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 2. En tiempos de David hubo una hambruna que duró 3 años consecutivos y David consultó a Yahvé, que respondió así, Saúl y su descendencia son reos de un delito de sangre porque mató a los gabaonitas. Mira, todo lo que hizo Saúl tuvo una consecuencia, igual que en nuestras vidas, igual que en tu vida. Cuando nosotros actuamos mal, siempre va a haber una consecuencia. Y te lo digo desde el derecho también. Mire, el derecho penal pretende sancionar una conducta antijurídica, así se dice, así se denomina. Siempre hay un efecto. Se puede condonar una pena solamente por el presidente, una amnistía. Solo la puede dar, pero por lo general
hay una pena de cárcel y hay una reparación civil. A veces no se cumple la pena en la cárcel, pero sí se tiene que cumplir ciertas normas de conducta. Siempre hay una consecuencia. Y mira, todo lo que estamos viviendo, llegado el año 2025, ya estamos avanzando en el siglo XXI, todo esto va a terminar. Y dice el texto del Apocalipsis 21, 22 al 23. No vi en ella un santuario, dice, pues el Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su santuario. La ciudad no necesitará de sol ni de luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Mira, la promesa que Dios hace a través de Juan, el evangelista que escribe el libro del Apocalipsis, es en principio que ya no habrá un templo físico, ya no habrán estructuras físicas, políticas, materiales, que son las que ahora tenemos que padecer y que tenemos que vivir. Dice, ya no habrá, ya no vi santuario, ya no hay más estructuras físicas, porque Dios Todopoderoso, porque todo el poder se le da a Dios Padre y al Cordero, a su Hijo Jesucristo. Son ahora el santuario. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía que Él vendrá, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vendrán a nosotros y seremos el templo del Espíritu Santo? Bueno, desde esa meta política, diríamos ahora, de esta forma metafísica, hablamos también o esperamos que todas estas estructuras injustas de corrupción, de poder absoluto, de totalitarismo, de imposiciones por la fuerza, de persecuciones, lo que estamos viviendo ya no habrá más. Dice también que ya no nos alumbrará ni la luz del sol ni la luz de la luna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos va a iluminar. Porque la lámpara es el Cordero. Y la lámpara es una imagen de la palabra del Señor. Acuérdense lo que dice el Salmo 119. Tu palabra es una lámpara para mis pies. Quiere decir que en aquel futuro, y hacia eso tenemos que apuntar finalmente, ¿sí? Es que a Jesús reine, que Jesús reine por medio de su palabra y Él como Rey absoluto y eterno. Santo Tomás hace referencia a esta trinidad de modelo de gobernante. Santo Tomás de Aquino, miren, ya en el siglo XIII, XII, hacía referencia en la Suma Teológica que este modelo ideal de política de gobierno, así como San Agustín en su obra La ciudad de Dios, decía que tenía que tener esa forma. Era el ideal de una ciudad o de un gobierno, donde reinaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El capítulo 22, versículo 21 dice del libro del Apocalipsis lo siguiente. Dice Juan, luego me mostró el río de agua viva, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Mira, esa fuente que siempre ha sido comparada, el agua viva, un agua que no se estanca, referida al Espíritu Santo. Por eso es tan importante que también nosotros oremos y permanezcamos en presencia del Espíritu Santo y que le pidamos que Él también ilumine a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, que podamos elegir también conforme a la dirección del Espíritu Santo, para que podamos dar un agua viva, no estancada a nuestros hermanos, no solamente en la política, sino también en nuestra familia, en nuestras comunidades. Jesús nos promete también el agua viva. Lo vamos a ver, miren, Isaías, el capítulo 60, el versículo 19 al 20, dice lo siguiente. ¿Sí? No será ya para ti el sol luz en el día, ni te alumbrará el resplandor de la luna, sino que tendrás a Yahvé por tu luz eterna, a tu Dios por tu hermosura. Tu sol no se pondrá ya, ni tu luna menguará, pues Yahvé será para ti luz eterna, y se habrán acabado tus días de luto. Mira, los días de luto son los que estamos viviendo ahora. Si tú prendes las noticias y ves las muertes en Medio Oriente, ves la guerra de Rusia con Ucrania, ves lo que está pasando con los cristianos en el África, tantos cristianos que están muriendo y que al mundo no le importa, que a las Naciones Unidas no le interesa, que a las organizaciones internacionales no prestan atención. Y lo que estamos viviendo en América Latina, lo que se está viviendo en Canadá, lo que se vive en Estados Unidos.
lo que estamos viviendo en Centroamérica, en Nicaragua, donde están expulsando a religiosos, a sacerdotes, en México, donde se están proponiendo legislaciones para prohibirles a los sacerdotes hablar de temas de política, como si los sacerdotes no fueran ciudadanos. Dios Padre es la luz perpetua, sí, ciertamente, pero su gobierno tiene que ser inmutable y su presencia va a iluminar toda la oscuridad y el dolor de los gobiernos terrenales, lo que nos trae. La escasez de alimentos, la escasez de trabajo, la escasez de vivienda. Mira, ahora empiezan las propagandas de los candidatos, ¿no? A ofrecer el oro y el moro. En Perú, este Congreso tiene la peor percepción ciudadana. Pero aún así ahora estos candidatos han torcido las leyes para volverse a elegir en la próxima postulación, en la próxima elección. Nos están arrinconando para volverlos a elegir a ellos mismos. Gente corrupta, sin Dios, sin temor de Dios. El evangelista Juan dice en el capítulo 7, versículo 37 al 39. El último día, el día grande de la fiesta, Jesús puesto en pie gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Jesús, dice el evangelista Juan, que esto lo dijo refiriéndose al espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Mira, todo aquel que confiesa a Jesús, y esa es la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros, cuando hemos abierto nuestro corazón al Señor, ha brotado ciertamente el río de agua viva en nuestro corazón. Hemos experimentado la paz, experimentado la sanación, hemos experimentado la liberación, aunque seguimos siendo pecadores, aunque seguimos siendo pobres y aunque caemos constantemente, pero aún así seguimos confiando y esperando. Esa visión del río, también Ezequiel, el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, nos la presenta de esta forma. Dice Ezequiel 47, del 1 al 2. Dice así: sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes dará fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Miren, nuestros países tienen mucha pobreza, mucha pobreza. Han venido gobiernos de izquierda y gobiernos también de derecha corruptos que solamente han visto su bienestar. Y los gobiernos de izquierda que nos confunden hablándonos de la justicia social. Nelson nos hablaba de la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia no dice quítenle a los ricos para darles a los pobres. Nelson nos ha platicado las bienaventuranzas, pero nos dice bienaventurados los pobres. San Mateo habla de los pobres de espíritu, Lucas habla de los pobres materiales. Sí, hay de dos, hay de los dos. Hay ricos pobres y pobres ricos, y pobres soberbios también. O sea que la pobreza no tiene que ser el sinónimo de la humildad. No siempre es así. Porque en la vida espiritual también hay pobres que son soberbios y hay pobres que actúan como ricos. Pero mira, la promesa de Dios nos dice en este ideal de tierra, en este ideal de política o de gobierno, bajo la autoridad de la Trinidad, que las hojas no se marchitarán. O sea, no habrá muerte. En un gobierno futuro de Cristo no habrá muerte, no habrá dolor. El fruto de la paz. Miren, a mí ayer estaba revisando los frutos de la carne y los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22, cuando San Pablo hace referencia a que por los frutos los que naceréis. ¿Y cómo sabemos cuáles son los frutos del Espíritu? Hay 9 frutos del Espíritu, versus 17 frutos de la carne. Miren, qué curioso y qué irónico. Hay más frutos de la carne que los frutos del Espíritu. Pero aún así Dios nos dice que cada mes dará fruto. No habrá escasez. No tendremos que hacer filas, no tendremos que hacer colas, como aquí se dice en Perú, o filas para recabar alimentos, como vemos a veces en Venezuela o vemos en Cuba o en los países de África donde la gente muere de hambre. ¿Por qué? Porque dice que esas aguas fluyen del santuario. ¿Y cuál es el santuario? ¿Quién es el santuario? Dios es el santuario. La Trinidad es el santuario.
porque dice que sus frutos servirán para comer. Primero nos sacia el hambre física. Acuérdense de lo que decía Jesús, ¿no? Las flores del campo no hilan ni tejen, las aves del cielo no trabajan, pero Dios les da su vestido y su alimento. ¿Cuánto más hará por nosotros, hombres de poca fe? Ojalá que ese día llegara pronto, pero también podemos trabajar para instaurarlo desde ya. El reino de los cielos, mis hermanos, también lo vamos a vivir aquí en la tierra, o al menos una parte. Y tenemos que poner de nuestra obra, de nuestra mano, de nuestra voluntad. Mira, también esas hojas van a sanar. Y necesitamos hoy día sanar muchísimo. No solamente en el ámbito social, las heridas que nos provoca la delincuencia, el sicariato, las muertes, las violaciones, la violencia familiar, esta ideología de género que está destruyendo la identidad del hombre, de la mujer, este feminismo radical que está poniendo al hombre en contra, a la mujer en contra del hombre. Y nos estamos matando y nos estamos hiriendo. Pero dice la palabra del Señor que las hojas son también parte de la palabra del Señor, estas hojas donde encontramos nosotros la verdad que nos ha revelado Cristo, la verdad que ha venido revelada de parte de Dios para sanar. ¿Sanar qué? Sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente, sanar nuestra familia, nuestras relaciones personales. Es difícil. Conozco muchas personas y no solamente mis clientes que vienen al despacho, ¿no? Sino gente muy cercana a mí, en mi misma familia. Hemos visto cómo se han herido, tíos que han fallecido, hasta el día de hoy, primos que están peleados, que no se hablan. Y eso está mal. Pero tenemos que pues, luchar contra eso. Yo a veces me cuesta, por ejemplo, que mi familia, aquí nosotros vivimos, hermanos en tres, es un condominio. Mi hermana mayor vive en el tercero, yo vivo en el segundo, y mi hermana menor en el primero. Mi otra hermana casada y mi otro hermano que falleció, que tiene sus hijos, ya viven aparte, ¿no? Pero cada quien vive independiente. Y a veces nos bronqueamos, de verdad. Yo digo, Señor, dame paciencia para poder soportar. Y yo también me tengo que examinar, porque también soy débil y porque también puedo pecar y también puedo ser materia de división y de resentimiento. Mira, al comienzo de este curso te decía que este es un combate espiritual. La política ha sido tomada también por el demonio. Hace unos meses atrás, hay un obispo que se ha convertido en ¿cómo se llama? Mi referente doctrinal. Se lo recomiendo. El obispo Robert Barron, norteamericano. Tiene su canal que se llama eh, Palabras de Fuego, Word of Fire, se llama así en inglés. Y mira, y él decía que el reino de Dios tiene que asentarse en la realidad que vivimos. Pero paralelamente también el demonio tiene un reino que quiere implantar en la tierra. Y ese reino lo va a hacer llegar, este reino de perdición, este reino de pecado, de muerte, de dolor, a través del gobierno, a través del poder que ejerce el hombre y a través de la política. Pues es que la política también es parte, como veíamos en las tentaciones, ¿no? Que el demonio ha utilizado porque a él se le ha dado el mundo. Y por eso San Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Sí, es verdad, es cierto esto. Mira, nomás ponte a pensar del aborto. Hablaba también Monseñor Robert Barro, decía que en la antigüedad los pueblos que rodeaban a los israelitas ofrecían sacrificios humanos. Y seguramente que has oído hablar de este ídolo o este demonio, Baal, ¿no? Era una suerte de imagen enorme de bronce con cabeza de toro y dentro de su cuerpo, diríamos a la altura del pecho, había como una especie de cajón, ¿no? Y con las manos de bronce extendidas. Y ahí los hombres o las familias sacrificaban a sus niños primogénitos como una ofrenda al demonio. Y entonces dice que cuando arrojaban a los niños, ¿no? Automáticamente también todos los sacerdotes de este Baal empezaban a gritar y empezaban a tocar y empezaban a utilizar
sonidos, ¿no? Con instrumentos, digamos, musical. Y se ahogaban los gritos de estos niños. Y hoy día está pasando eso en el vientre de las madres que abortan a sus hijos. El aborto es diabólico. Y hoy día están promulgando en varios países, en Colombia también, el tema de la eutanasia. En Argentina, ¿no? Ya se promulgó la ley del aborto, que esperamos que la retrotraigan. En Perú, ese ha sido uno de los pocos países que, gracias a Dios, se ha garantizado por medio de la ley la defensa del no nacido, del concebido y no nacido, los derechos que tiene. Gracias a Dios, porque también ha habido un movimiento de las familias y de ni una menos y con mis hijos no te metas, y de familias, tanto de las iglesias protestantes como de la iglesia católica, presionando a los congresistas para que se apruebe. Pero han habido también facciones de izquierda que han estado propugnando, ¿por qué? Por el derecho de la mujer a decidir. Bueno, miren, para ir terminando, este gobierno del cual nos habla la palabra del Señor, sobre todo en Apocalipsis, nos presenta, así como está esta imagen que hemos puesto acá, este gobierno trinitario de Dios Padre como pastor. El ideal completo de gobernante va a ser el de un pastor, o debería ser el de un pastor. ¿Y quién es un pastor? Mira, tenemos el Salmo 23. ¿Te acuerdas de este salmo precioso, maravilloso? Que empieza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Por prados de hierba fresca me hace reposar y me conduce a fuentes tranquilas y allí repara mis fuerzas. Esta imagen era fabulosa para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra, no era un pueblo de soldados, era un pueblo pastoril. Para ellos era el lenguaje entender que era el pastor que daba su vida por las ovejas. Es el que dejaba las 99, como decía Jesús, y se iba por la oveja perdida. Hoy día nosotros no tenemos pastores en los políticos, al contrario, tenemos lobos disfrazados de pastores o de ovejas. La imagen del gobernante perfecto es la del pastor, pero ese título corresponde exclusivamente a Dios Padre. Y deberíamos apuntar a que así sea. Y pastor también de tu vida y de mi vida. Y que nos dejemos pastorear y que nos conduzca a las fuentes de aguas tranquilas para que repare nuestras fuerzas. A lo mejor tú estás cansado, estamos cansados de ver tanta muerte. Yo la verdad que a veces ya prefiero en las mañanas, me gusta escuchar a veces las noticias, prefiero ya no usarlos. Todos los canales desde que me levanto hasta que me acuesto las veces que puedo ver, ¿no? Todos son muertes y cariatos, ¿sí? Extorsiones. Increíble. Pero Dios no piensa así. La segunda condición, la segunda característica de ese gobierno trinitario es la del Hijo como Cordero soberano y humilde. Miren, la muerte de los animales es muy curioso, ¿no? Porque ustedes se ponen a ver por qué Jesús elige esta imagen del Cordero. Ustedes maten un pollo, vamos a comparar, un pollo, maten un cerdo, maten una vaca o cualquier otro animal y van a ver el escándalo que hace. En cambio, yo he visto matar corderos, no balan. No se mueven, no hacen aspavientos, ni tiran las patas, nada, apretan el cuello, les cortan ahí y se quedan tranquilitos, ya muertos en paz. Por eso de ahí viene la palabra, ¿no? Como cordero degollado, ¿no? Como borrego degollado, ¿no? Estamos mirando así todos inocentes. Pero es un animal muy dócil. Y esa es la imagen del Hijo, cordero soberano, pero también humilde. ¿Qué significa humilde? Humilde viene de humus, del latín humus, tierra, el que se hace a la tierra. Mira, Isaías 63:7 dice: voy a recordar los favores de Yahvé y sus proezas, todo lo que Yahvé nos ha concedido, la inmensa bondad que tuvo con la casa de Israel, según sus entrañas y según la multitud de sus favores. Ah, qué importante. Isaías nos va a recordar, el Señor nos va a recordar que el perfil del gobernante, y así es como nosotros tendríamos que elegir. Y claro, no vamos a elegir santos, pero por lo menos tenemos que fijarnos en quién vamos a elegir que sea lo más parecido a la imagen de lo que queremos nosotros construir en este mundo, en esta sociedad, en el hoy que nos toca vivir. A ver, una imagen de Cristo, Cordero, soberano, humilde, pero poderoso también.
Y la otra imagen trinitaria es la del Espíritu Santo que santifica y que guía. Mira, dice Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, nos guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y nos anunciará lo que está por venir. San Agustín hablaba y hacía referencia precisamente pues a este gobierno, esta ciudad de Dios, que es el modelo el del cual debería seguir el mundo, pero no por el contrario. En la ciudad del hombre, en la ciudad terrenal es del hombre el centro, ¿sí? El que gobierna. Y gobierna por el poder, a veces por el autoritarismo. Por eso San Agustín dice que lo más cercano a esta ciudad de Dios ideal sería la iglesia. Pero miren, también en la iglesia andamos pues cuatrapeándonos, cayéndonos, dividiéndonos. A veces hemos encontrado sacerdotes, ¿no? O cardenales, obispos, que abiertamente se han opuesto al Santo Padre. Y a veces también hemos tenido que ver, a veces con estupor, con paciencia, con una paciencia desesperante o con una humildad a veces a regañadiente, por ver cómo a veces en nuestra misma iglesia, a veces a nosotros los cristianos, los laicos, ¿no? Se nos relega. Y están viéndolo. En Alemania ya hay un protocolo abiertamente opuesto a las directrices de la iglesia para bendecir a las parejas homoparentales, en contra por el ánimo de adaptar el evangelio también al mundo actual. Y no puede ser. Queridos hermanos, en este curso, Saúl, hemos visto a este hombre que también es imagen tuya e imagen mía. Nosotros hemos sido llamados también, no sé a qué hora de nuestra vida. Tal vez estábamos buscando las burras de nuestro padre, o tal vez estábamos pescando, o tal vez estábamos en un bar, tal vez estábamos trabajando. Yo no sé cómo el Señor te llamó, pero el Señor también te dio una misión. Gobernar también el casado en su casa, el soltero gobernar su vida y gobernarnos todos en comunidad. Y también dentro de la iglesia hay una jerarquía, pero también caemos y desobedecemos. Y las consecuencias vienen luego. Pidámosle al Señor que esta imagen de este nuevo modelo de gobierno que queremos tener, que quisiéramos tener en cada uno de nuestros países, sea un gobierno trinitario. Porque esto va a pasar, finalmente va a pasar. Nos moriremos, esperamos llegar a la presencia de Dios, pero que podamos decir, la Trinidad es el modelo de gobierno. Hay una santa carmelita, Sor Isabel de la Trinidad, que hablaba hermosísimo acerca de la Trinidad cuando viene al corazón del hombre. Decía que ella tenía que adorar a esa Trinidad que existía y que había venido a morar en la vida de esta religiosa, esta Santa Carmelita. Decía, oh Trinidad Santa, a quien adoro. Que todas mis intenciones vayan y te sirvan y se dirijan exclusivamente a ti. Esperemos, como esa imagen que hemos puesto aquí, que pueda ser también la Trinidad un modelo de gobernante. Finalmente, vamos a concluir. Mira, Isaías nos dice lo siguiente, en el capítulo 9, versículos del 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros del principado y es un hombre consejero maravilloso. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Grande es su soberanía y la paz no tendrá fin. Hermanos, vamos a terminar el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Miren qué curioso, hemos terminado este curso justo ya, quizás a vísperas de la gran celebración de esta fiesta con la que termina el año litúrgico de Cristo Rey. En León, Guanajuato, México, hay una imagen en el cerro, en la montaña, ¿sí? Donde está la imagen de Cristo Rey. Es una imagen preciosa y abajo hay una capilla hermosísima, rodeada de la corona de espinas. Y en este cerro del cubilete, que así se le llama, está Cristo, pero miren, a un costado, al costado derecho, hay una corona de espinas que se le alcanza a un angelito y del otro lado también una corona de rey. Y ese rey es este príncipe de paz, ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ese príncipe de paz.
que es el que deberíamos votar. Todos no tenemos príncipes de paz, lamentablemente, pero a eso tenemos que apuntar y anhelar. Daniel dice, a él se le ha dado el dominio, la gloria y el reino. Daniel 7:14. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Miren qué hermosa promesa de parte de Dios para esta época en la que tenemos elecciones en nuestro país. Si pudiéramos elegir a Cristo por segunda vez, cuando venga por segunda, sería Él el dueño y de Él la gloria y de Él el reino. Finalmente, dice el Apocalipsis 11:15. Tocó el séptimo ángel y se oyeron en el cielo fuertes voces que decían, el reino del mundo ha de ser de nuestro Señor y su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. El reino del mundo va a ser o debe ser de nuestro Señor y su Cristo. Un reino maravilloso, donde no haya más llanto, ni pena, ni dolor, porque Dios enjugará toda lágrima. Yo te voy a invitar a que ahora sí, vamos a terminar proclamando a este Jesús como hemos hecho durante todos estos días que nos hemos reunido, ¿sí? A proclamar a Jesús como el Rey y como el Señor de nuestra vida. Yo te voy a invitar a que te pongas en la presencia del Señor y que podamos orar juntos a este Rey, que es el Rey Todopoderoso, que es el Rey Jesucristo. Estamos delante de Él y te voy a invitar a que también te pongas en la presencia del Señor. Imagínate ese reino. Imagínate las palabras de Juan que se hacen realidad esta noche. Quiero que escuches este canto y que lo hagas tu oración también.
Sobre el trono de justicia, sobre el trono de justicia. Reinará. Declara una vez más sobre el trono de justicia, sobre el trono de justicia. Amén, porque está. Reinarás en mi vida, reinarás. Amados, esta noche te queremos pedir también que tú reines en nuestra vida, que tomes cada uno de los que hemos participado de este curso, Saúl, para que a través de la vida de este rey podamos también, Señor, entender de que tú eres el único rey al que debemos servir, que a veces tomamos nosotros decisiones malas y que nuestros gobernantes son a veces el reflejo de lo que somos nosotros también como ciudadanos. No permita, Señor, que tengamos vergüenza de anunciarte en cualquier lugar que se nos invite a hacer, porque tú te avergonzarás de nosotros también si nos avergonzamos de ti. Danos, Señor, la fortaleza necesaria para poder pronunciar que siempre eres el Rey de nuestra vida, que gobiernas con autoridad. Señor, sánanos, límpianos, purifícanos. Danos también la valentía para poder elegir a gobernantes que te reflejen, Señor, que no elijamos por intereses políticos, intereses mezquinos, intereses meramente materiales. Señor, ten misericordia de nuestras autoridades. Tú has dicho a través de la boca de San Pablo que oremos por cada uno de ellos, porque toda autoridad viene de Dios. Te pedimos por las autoridades que pronto van a ser elegidas en Chile, el próximo domingo 16, para que también tú traigas, Señor, sobre ese país tu autoridad, que te respete la vida, que te respete la familia, que te respete el matrimonio, que te respete la libertad y que las personas y los pobres y los ricos y toda la sociedad puedan tener también el pan de cada día. Yo te pido particularmente por mi patria, por el Perú, porque el próximo año vamos a también a tener elecciones. Señor, danos candidatos que reflejen también esas bienaventuranzas que hemos escuchado hoy día. También ilumina a los candidatos que van a ser, que van a presentarse en los siguientes años del próximo año, sobre todo en varios países de América Latina, en Costa Rica. Sí, también, Señor, todo lo que va a ocurrir durante el próximo año a nivel de política, a nivel internacional. Ponemos esas autoridades bajo tus manos, bajo tu manto. Gracias, Jesús, porque tú eres el Señor, tú eres el Rey de la Gloria, Padre eterno, tú eres el buen pastor, que nos das también la gracia y el don de tu Espíritu Santo para poder también proclamar con toda valentía, como los mártires, como los santos, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Yo los invito a que hagan su oración. Si quieres prender tu micrófono, hazlo. Si quieres dirigirle una palabra a Jesús Eucaristía, que es el Rey de la Gloria, lo puedes hacer. O puedes orar también en el silencio desde tu lugar donde estás conectado.
Gracias, Jesús. Gracias por este momento. Y pues bueno, queridos hermanos, vamos a terminar orando la oración por excelencia que Jesús nos enseñó. Yo les agradezco por haber venido. Vamos a poner estas necesidades y tus necesidades y las de todos nuestros países y de la iglesia también a los pies de Cristo Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Virgen María, a ti también nos encomendamos, estrella de la evangelización. Ayúdanos a ser valientes, a defender nuestra fe en todo lugar donde nos lleve, frente a las autoridades, en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hermanos de comunidad, en la iglesia, porque a veces también somos perseguidos dentro de nuestra iglesia. Virgen María, a ti nos encomendamos. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro curso Saúl. Ya es algo tarde, sobre todo los que estamos en el horario de Perú, son las 10:23 y queremos ser puntuales con el horario que habíamos ofrecido. Pero no queremos irnos sin escuchar un pequeño testimonio de alguno de ustedes que quisiera compartir qué es lo que te llevas de este curso, qué has aprendido, con qué te has quedado. No podemos orar como cristianos y votar como ateos. A ver, los escucho. Alguien que quiera compartir. Active su micrófono. ¿Nadie? El Señor no ha Buenas tocado. noches. Elena, por favor. Te Bueno, escuchamos. ahí tal vez, ahí cualquier cosa ustedes me acuerdan la cita, pero hay una cita en el Evangelio que dice que tu lenguaje sea sí, sí o no, no, que lo que está fuera de eso es como el demonio, algo así creo que por ahí Amén. va la cita, Sí, ¿verdad? sí, 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 así es. Entonces yo creo que como que en resumen para mí es esto, o sea, no podemos ser tibios, además que el Señor sabe, ¿verdad? Que Él nos dice, ¿verdad? Los tibios los vomito. Entonces nosotros tenemos que ser como de una sola pieza, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, y tenemos que meditar muy bien y discernir y orar, sobre todo orar, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta, ¿verdad? Como hemos hablado también en el curso, a veces dejamos las peores horas, las horas de sueño y demás para orar. Y si hay que con ayuno, oración, con rosario, pedirle al Señor que nos ayude a tomar las mejores decisiones a nivel de civil y orar también mucho por nuestros sacerdotes, por el Papa y los cardenales, porque también a nivel de iglesia es muy lamentable que también se dan situaciones que a uno le duelen como laico, ¿verdad? A veces escuchar de sacerdotes ciertas cosas que la verdad, pues duelen, ¿verdad? Porque uno ve que no es la doctrina, ¿verdad? Entonces yo creo que también por nuestras autoridades religiosas debemos orar muchísimo, ¿verdad? Amén. Sí, Por las vocaciones sacerdotales también. Entonces, en general, ¿verdad? Eso es lo que me llevo, ¿verdad? Como que uno tiene que realmente ser eh, muy convincente con lo que uno profesa. muy Muchas bien. gracias a Gracias. todos, que Dios los bendiga y como siempre, los Igualmente. cursos son súper edificantes y bueno, una formación increíble, la verdad, como Qué siempre. bueno, Gracias. gracias, Elena. Compartirlo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya nos queda un minutito. ¿Sí? Bueno, entonces, nada más recordarles que vamos